Muy buenos días con todos ustedes. Hoy, 18 de diciembre del año 2024, iniciamos la decimoquinta edición de nuestro programa de los miércoles en gestión pública. Nos complace presentar a la doctora Natalie Betsy Ingaruca Ruiz, quien el día de hoy nos acompaña con el tema liderazgo y manejo de personal en el sector público. Mi nombre es Denise Martínez y desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos que dirige la licenciada Jimena Miroslava Pinto Lafuente, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. De manera previa, daremos lectura a la reseña de la doctora Natalie Betsy Ingaruca Ruiz. La doctora Ingaruca es una destacada abogada por la Universidad San Martín de Porres. Es magíster en gestión y administración de la educación. Es máster en gerencia pública. Cuenta con una sólida formación académica y amplia especialización en gestión pública, derecho procesal y control gubernamental. Ha desarrollado una notable carrera en el sector público con más de 20 años de experiencia, desempeñando roles de alta dirección en diferentes entidades de nuestro país, tales como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y Salud. Actualmente se desempeña como secretaria general en la Academia de la Magistratura. Su experiencia docente abarca temas de derecho administrativo, gestión pública, ética e integridad en la administración pública en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Su perfil profesional se caracteriza por un enfoque en liderazgo, innovación y compromiso con la calidad educativa y el servicio público. Por ello, su vasta experiencia en el tema liderazgo y manejo de personal en el sector público será de gran valor para todos nosotros. Muchas gracias. Adelante, doctora Natalie Ingaruca. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días con cada uno de ustedes. Denise, muy amable. Gracias al Ministerio de Justicia y gracias a la Presidencia, al Consejo Directivo y al Director General encargado de la Academia de la Magistratura por permitir mi participación en apoyo al Ministerio de Justicia en este ciclo de conferencias tan importante. Definitivamente estamos casi cerrando el año académico y agradezco de sobremanera que ustedes hayan considerado mi participación. Vamos a empezar para que podamos iniciar con esta conferencia. Tenemos en cuenta una serie de acciones en el sector público y uno de los puntos que el Ministerio de Justicia ha pedido a través de las coordinaciones académicas es tratar sobre el liderazgo y manejo de personal en el sector público. Tal como ya lo había referido, eh, ser líderes no es que se nace, ¿no? Sino que el liderazgo dentro de la administración pública es muy importante porque el trabajo de un grupo humano debe estar siempre monitoreado por una persona y esta persona tiene que tener las competencias necesarias para poder desarrollar estas acciones y sinergias de su grupo humano. Siempre luego hay estos problemas que existen dentro de la administración pública donde dicen que no están de acuerdo con alguna función o que no están de acuerdo con alguna acción. Sin embargo, también es muy importante señalar que debemos de saber reconocer el conjunto de habilidades que tienen los servidores dentro de una organización y cómo es que podemos potenciar algunos otros de algunas habilidades que vienen ya desarrolladas, innatas en sí, o vienen aprendidas en el seno académico. Y estas, cómo podemos ayudar a organizarlas y que esto pueda influir en un desarrollo no solamente del servidor, sino que también esto pueda ser materializado en acciones concretas para la entidad, ¿no? Mucho se dice que debemos motivar, que debemos de enfocarnos en el desarrollo, pero también es muy importante el tener dos aspectos fundamentales y claves dentro de una organización. El que el liderazgo puede darse en el enfoque y cierre solamente de una oficina, con la cabeza de esa oficina en el grupo de una unidad o en una área completa de organización a través de un directivo
o un gerente, pero también está el liderazgo institucional que está a la cabeza de quien es el titular del pliego en una organización institucional del Estado, ¿no? Entonces, dentro de ello, tenemos que tener en cuenta las diferencias que hay para poder conocer un poco el tema del manejo de personal dentro de la administración pública. Por eso es que siempre se dice de que tenemos que tener en cuenta que el líder no solamente tiene que tener las características de ser negociador, ser empático, asertivo, con escucha activa, de respeto, pero también no necesariamente el líder puede tener todas estas características, puede ser que alguna no la tenga. Sin embargo, la idea es que se trabaje en equipo. Podemos tener mil diferencias, pero la idea es que esto vaya en flujo y en constante camino con la organización, con lo que se va a desarrollar dentro del trabajo. Por eso es que un buen líder dentro del sector público no tiene que estar orientado solamente a caerle bien a las personas, porque eso no es la idea, porque si no estaríamos en un concurso de belleza, ¿cierto? ¿No? Entonces la idea no es esa, o sea, tampoco es que podamos influenciar en nuestros trabajadores de forma negativa. El líder tiene que ser un líder bueno, porque hay líderes que también tienen un líder, el líder malo que se llama, ¿no? Me refiero a lo siguiente, de que dentro de una organización siempre van a haber personas que son completamente con ganas de querer ir empujando el coche y diciendo, y ya lo vamos a ver más adelante, empujando el coche y diciendo, sí, queremos que la entidad esté hacia adelante, queremos ir a favor de todos los compañeros, pero también puede haber, no, intereses muy personales, puede haber un líder que solamente piense en interés personal. Entonces, la idea es ver cómo podemos sopesar todo eso para que la organización finalmente no se vea afectada. No es solamente pensar en el mundo ideal. El líder no puede pensar en el mundo ideal, en que le tiene que caer bien a todo el mundo, en que le tiene que dar la razón a todo el mundo, porque no podría darse eso. Siempre traigo a colación una frase que me dicen, ¿no? Dura es la ley, pero es dura. Lamentablemente, en el aparato público tenemos que cumplir normativas. En el aparato público siempre tenemos que estar enmarcados dentro de un marco normativo y disposiciones. Si el jefe inmediato tiene una disposición, no puedes decir, pero es que esto nunca se hizo, ¿por qué se hace ahora? No. La idea es que uno tiene que evolucionar, no involucionar. Para eso el líder tiene que enseñarles. Lamentablemente, siempre en la administración pública nos han considerado a muchos de que trabajamos aquí en el aparato, en el sector público, como burócratas. Siempre les digo, no es que la palabra está mal utilizada, ¿no? Entonces, debemos de tener, como les digo, una visión y no ser visionarios, no creer el mundo ideal, ¿no? Es que no va a haber peleas, no va a haber conflictos, no va a haber sanciones, eso es materialmente imposible. Es materialmente imposible. Sin embargo, lo que sí se puede ver es la transparencia dentro de las actuaciones. Y a veces uno le puede quedar o caer mal a alguien y definitivamente pues eso está dentro de la lógica del ser humano, ¿no? Pero para eso también debemos de tener límites. El límite de lo personal del límite de lo institucional. A veces uno piensa solamente dentro, cuando está con una acción dentro de un trabajo, dice, pero ¿por qué me cargan a mí tanto trabajo? Pues eso ya lo vamos a ver en el manejo de personal, que normalmente se carga el trabajo a quien más trabaja. Y todo el mundo luego dice, entonces yo trabajo más y encima me dan la carga de quien no trabaja o el que se queja más. Entonces el líder tiene que saber ver cómo hacer la organización, pero también hay límites, ¿no? Podemos ser empáticos, podemos tener una visión clara, podemos tener una visión concreta y motivadora, podemos tener ganas de querer hacer las cosas correctas, pero también tenemos que ver cómo es que administramos el recurso humano y cómo podemos poner límites. Porque el caer bien, el líder no es el jefe que cae bien a todo el mundo o el que tiene mayores adeptos que todo el mundo.
Entonces estaríamos, nuevamente repito, en una elección popular interna dentro de una organización, ¿no? ¿A quién, por quién voto, por quién hago? O el que le lleva más chismes al otro, lo que fuera, va a ser el líder del grupo. No, el líder puede estar en cualquier parte de la organización. Por ejemplo, yo puedo tener a un señor de mesa de partes o a una señorita de mesa de partes siendo líder en lo que hace. ¿Por qué? Porque su desarrollo dentro de sus labores lo ha convertido en el líder de su equipo, de su grupo o de su área o de su puesto de trabajo. La idea es trabajarlo con entusiasmo, el ver cómo lograr esas metas que me dan y cómo puedo superarlas. Y superar no solamente es decir, voy a cumplir con lo que hago hasta acá, ¿no? He escuchado muchas veces donde me dicen, eh, no me dan beneficios. Entonces me voy a las 5 de la tarde, me voy a las 6 de la tarde, cierro mi máquina y me voy. No voy a regalarle un minuto más a esta entidad. Es que no es eso. Uno cuando trabaja en el sector público, ingresa para trabajar, para hacer, para servir. Eso es lo que nosotros somos. Por eso es que nuestra palabra es servidor, servir. Servir a la ciudadanía, a los administrados, a la colectividad. No es servirse. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Por eso es que el líder, la cabeza de una organización, la cabeza de un equipo, de un grupo, el líder dentro del Estado, debe no necesariamente ser una persona que cumple objetivos y se acabó y caerle bien al resto. No, es un constructo y complejo de toda una organización que tiene que llevar a cabo para cumplir también metas y objetivos institucionales. Ahora, ¿el líder se nace? No, no se nace. No, no es innato, no, no es que mi padre fue líder y yo también seré líder. No, no es así, sino que uno va aprendiendo, va conociendo, va desarrollando, pero que también puede tener un aspecto de, vamos, ha sido un buen orador, perfecto, quizás pueda conseguir, pero quizás no, ¿no? En realidad es un tema de la personalidad que tienen cada uno de los servidores y es como vamos a llevar al seno laboral. Ahora, como les repito, pueden haber negativos, líderes positivos y líderes negativos, o líderes que buscan solamente influenciar hacia el resto de una manera negativa, de una manera perjudicial y donde solamente ellos son los únicos que se favorecen. Y entonces ese es un mal líder. En cambio, si nosotros vamos a ver el entorno donde vamos a favorecer a la entidad, pero la entidad es un aspecto interno. Si el trabajo de esta entidad en el Estado refleja hacia afuera con mayores servicios, mejores trabajos, reducción de trabas que se pudieran desarrollar en trámites administrativos, recorte de tiempos, digitalizar todo, interoperar, etcétera, eso cambia un poco el enfoque de lo que trabajamos dentro de la administración pública. Entonces, para llegar a ser un líder genuino, debemos de, primero, conocer el ambiente, el entorno, aprender y conocer qué puedo tener deficiencias. Y uno de los temas que siempre he aprendido a lo largo de mi carrera, yo empecé como practicante y logré ocupar el alto cargo dentro de una entidad, ¿no? La máxima autoridad administrativa dentro de una entidad. Pero eso no lo he logrado solamente porque le caía bien a alguien o porque le hablaba mal a alguien de alguien, sino lo lograba con estudio. Entonces, el hecho es que uno logra llegar y comienza a desarrollar una serie de aptitudes, conocimientos y demás dentro de su carrera profesional y va observando, vas conociendo y vas aprendiendo. Y el líder también sabe escuchar. Muchas veces yo me he equivocado. Probablemente no sea una buena líder. Probablemente me falte mucho por desarrollar. Nunca uno termina de aprender. Pero lo que siempre se va a hacer es conocer y aprender e implementarlo.
e involucrar a una serie de personas. Entonces, un ingrediente importante que nosotros podemos detener es que podemos transmitir hacia el resto, ser transparentes, nuestras actuaciones tienen que tener un contexto muy importante de enfatizar nuestra labor hacia el ciudadano. Sí, que he perdido a lo largo del camino de mi vida profesional muchos amigos o compañeros de trabajo, ¿no? Sí, probablemente sí, porque quizás no estoy dentro del rubro o quizás un líder no está dentro del rubro de querer seguir lo que el grupo, el otro grupo quiere, ¿no? Quizás la actitud de un trabajador y un líder diferenciado puede ser, yo no estoy de acuerdo con boicotear a la gestión, yo no estoy de acuerdo con no tener una escucha activa, quizás sí te estoy escuchando, pero te escucho, pero no puedo implementar lo que me pides porque no es correcto. Te escucho y te observo, pero lo que me estás diciendo no está dentro del marco que debemos desarrollar. Eh, y muy importante es porque en la administración pública, a diferencia de la administración privada, es que nosotros aquí no podemos hacer más allá de lo el límite normativo nos permite. Por ejemplo, y es algo que muchas veces entendí que por desconocimiento el servidor, el empleado público lo dice, ¿no? Hay presupuesto, repártanlo. O hay presupuesto que se utilice para hacer esto. O compra con el presupuesto. No se puede. En el sector privado sí, porque si les voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Quiero comprar un vehículo, perfecto, para movilizar a la alta dirección, a la gerencia general, qué sé yo, ¿sabes qué? Compro un vehículo marca X, tal, en este tal y en esta concesionaria. En el sector público no puedes hacer eso. Tú tienes que decir que necesitas un vehículo con tales características sin marca, sin montos, sin decir en qué concesionaria se irá a un concurso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ven la diferencia? Es algo muy distinto y el líder tiene que saber orientarlos a decirles lo que estás diciéndome es incorrecto, pero pueden haber servidores que escuchan y que van a decir, oye, sí, creo que hubiera metido la pata si hacía caso a lo que, al resto que me decía y me estaba orientando mal. Pero sí hay grupos de trabajadores donde lamentablemente, pese a que se les dice y se les explica y demás, no tienen en cuenta eh, estas recomendaciones, pues luego van a tener procesos disciplinarios o sancionadores o investigaciones. Y lamentablemente no va a haber un canal de decirle, yo te lo dije, sino va a decir, tú actuaste porque quisiste así, porque estos fueron los lineamientos. Entonces, la idea es que dentro de las demás virtudes, ser proactivos es justamente hacer eso, ¿no? Ir, involucrarlos, tener reuniones, avanzar, ir con el equipo. Nos gusta siempre aprender. Sí, claro. El detalle es que uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de conocer, uno aprende hasta del señor que limpia los pisos, hasta del señor de seguridad con escucha activa. Uno aprende hasta el señor más adulto que pudiera haber dentro de una organización, hasta el más joven, hasta el recién ingresado, hasta el practicante, porque no todo lo podemos conocer. Debemos tener una organización muy pulcra, es decir, no solamente ser organizados documentalmente, sino organizados a nivel personal también, organizados en la documentación que puedas tener, organizados en las acciones que tú puedas hacer. Y saber delegar. Es una de las cosas que, por ejemplo, yo sí a veces me he frustrado mucho en no saber delegar muchas cosas porque podamos ser muy rápidos y no te puedes comparar con el resto, ¿no? Quizás tú lo puedes hacer en 1000% y la otra persona lo está haciendo en 10%. Tienes que saber aprender a respetar. Pero basta que le enseñes una vez, dos veces. Ya la tercera dices, oye, acá está pasando algo. No está queriendo aprender, no está queriendo conocer, no está queriendo conocer la organización. Pero la delegación es muy buena siempre y cuando sea bien supervisada. No es delegar por delegar. Ah, yo te delego aquí, yo te delego. Y el líder también es saber cuidar su vida personal.
debemos de mejorar los tiempos. Ojo, siempre digo que tenemos dos tipos de vida, la vida laboral y la vida familiar, ¿no? En nuestras vidas, casi el mayor tiempo de nuestras vidas la pasamos en el seno laboral. Y obviamente vamos a tener amigos, compañeros, pero a veces nos sesgamos, nos cerramos y decimos que lo que me ha dicho fulanito es lo que debe ser, es ley. Sin embargo, no sabemos y conocemos las realidades diferenciadas. Por eso es que es bueno aprender. Y esta figura me encantó, porque tenemos acá las dos diferencias del líder. El líder mandón, el que quiere hacer las cosas como él quiere, imponer su decisión y se dice y se hace lo que yo quiero y si no me haces caso te empapelo, te denuncio, te hago las cosas y hablo mal de la gente y demás. Y el otro líder donde, ok, vamos en grupo, avancemos porque quien estamos jalando es a la organización. Subamos todo, todos jalamos el coche en conjunto, todos ahí vamos a ir así. Pero ese líder donde tenemos pues esta gran diferencia, ¿no? Sería muy importante, pero vamos a tenerlo. Acá vamos a ver un videito chiquitito, cortito, para poder entender un poco más lo que estoy diciéndoles. Entonces, ustedes han visto el video. Ah, uno no solamente puede empujar el coche siendo un líder. No es cargarse uno toda la responsabilidad si todos los trabajadores necesitan apoyar a que el coche, que es la entidad del Estado, pueda salir adelante. No basta con quejarse, no basta con lanzar piedras, no basta con denunciar, no basta con hacer cosas incorrectas, sino que
donde refleja el correcto trabajo es con la transparencia. Es, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, en la ejecución presupuestal, ustedes van al amigable del MEF y ven el avance de evolución a través de los años de la ejecución presupuestal. Vamos a decir, el gobierno regional, la municipalidad X, tal, tal, puede estar con 20%, 30% de ejecución y cuando ingresa un nuevo líder, comienza a subir su ejecución presupuestal. Termina su gestión en mandato electoral, por ejemplo, y ha terminado en un 95%, pero no vamos a decir, esa ejecución presupuestal del 95% puede haber sido por corrupción, perfecto, pero si es que esto está con un acompañamiento de la Contraloría General de la República, con informes técnicos sustentados donde no ha habido nada y todo ha sido correcto, ¿qué quiere decir? Que ha habido una buena ejecución. Y luego comenzamos a bajar nuevamente la curva de ejecución cuando ingresa otro nuevo líder. Esto quiere decir, o un nuevo gestor, esto quiere decir que hay un cambio y una estructura. Entonces, eso puede medirte, por ejemplo, la progresión, cómo vas avanzando. ¿Qué logros has estado sembrando? Quizás has estado consiguiendo hacer algo y luego ingresa una nueva gestión y está cosecha todo. Pero la gestión no es que se haga así, sino que ha ido con el avance y eso tienes que sopesarlo y mirarlo. El detalle es que dentro de una organización siempre vamos a tener este tipo de personas. Nunca vamos a ser felices completamente a decir, esto nos va a ir bien, esto va a estar correcto, porque siempre va a haber una persona que tenga un problema o tenga algo personal o contagie mucho el ámbito personal que pudiera tener dentro de la organización con quizás una persona que está dentro de la organización. Y eso puede influenciar mucho en la progresión del trabajo dentro del sector público. El recurso humano dentro del sector público es un factor importante porque es el que motiva. La entidad es una estructura de fierro y cemento. Los que le damos vida somos los que trabajamos en el aparato estatal. Mientras nosotros tengamos buenas capacidades, alta profesionalización, constante capacitación, eh, tengamos habilidades entre compañeros, compartir, tener algo importante que ayude y favorezca a la entidad, vamos a desarrollar y cumplir las metas institucionales, logros institucionales, objetivos institucionales. Pero esto nos va a ayudar a qué? A que resalte una persona que está en la cabeza de la entidad. No, es para que esta entidad cumpla los objetivos que va a coadyuvar a que la ciudadanía, la población, usuarios directos e indirectos, que por ejemplo en la Academia de la Magistratura nuestros usuarios directos son jueces y fiscales, operadores de justicia, pero los usuarios indirectos es la población. Un juez o un fiscal bien capacitado dentro de la administración pública, ¿qué va a tener? Buenas sentencias, buenos dictámenes, buenos acuerdos, etcétera. Entonces, nuestro usuario indirecto, ¿quién va a ser? Las dos partes, demandante y demandado. Y vamos, este es un ejemplo de una entidad. Igual en la administración pública tenemos las municipalidades. La municipalidad de la jurisdicción A, sus usuarios directos son los miembros de esa jurisdicción, los ciudadanos que viven en esa jurisdicción, ¿no? Sin embargo, esa jurisdicción, nosotros todos tenemos que pasar por esa jurisdicción en algún momento, por esa calle. Oye, ¿qué pasa si han construido mal un puente o lo que fuera? Entonces, vamos a ser los indirectos, ¿no? Por eso es que el factor humano, quienes trabajan dentro de una organización estatal, deben estar interiorizados de que están yendo a trabajar al sector público a servir, no a servirse, sino a servir. Ese es el papel muy importante que el personal de la administración pública tiene que tener interiorizado. El conocimiento concreto de que no estoy yendo a servirme. Siempre les digo a mis alumnos en la universidad es que las entidades del Estado no son beneficencia pública. Debemos trabajar, debemos desarrollar el trabajo. Entonces, esto es muy importante en que sea la posición que te toque desarrollar dentro de la administración pública, la tienes que desarrollar al 1000%.
con determinadas virtudes: integridad, decencia, sinceridad, responsabilidad, respeto, honestidad, etcétera, pero que éstas coadyuven al mejor servicio al ciudadano. Para esto también ahora ya nos basamos en que hemos mejorado a nivel de todo el transcurso del tiempo. Cuando comencé a trabajar en la administración pública, recuerdo yo que teníamos pues computador, bueno, yo recuerdo máquinas de escribir. De ahí esas computadoras enormes que tú... Entonces, ¿qué pasaba? El que trabajaba en la administración pública en esa época se tuvo que acostumbrar al tránsito a la época de las computadoras, de los disquetes. Ahora ya estamos en memoria, en la nube, en USBs, etcétera, porque eran los disquetes, luego los discos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando, no involucionando. Hemos querido aprender. Quien no quiera aprender va a tener que quedarse rezagado en la administración pública. Ahora ya estamos con cambios con el tema de la ley de modernización, con cambios que han sido significativos en normativas, donde la progresión dentro de la carrera de la administración pública se da de acuerdo a la meritocracia. El que va en contra de la meritocracia comete una falta muy grave, y esto es muy importante. Por eso es que hay que hacer conocer. El mayor verdugo que podamos tener nosotros es el desconocimiento, la ignorancia. Por eso es que dentro de lo que debemos hacer y cuál es la toma de decisiones de un líder, no solo basta con dar pasos para resolver un problema, sino también cómo es que ayudas a hacer otro tipo de actividades y desarrollar las responsabilidades dentro de lo que te toca en la administración pública, ¿no? Por ejemplo, hasta hace bastante tiempo atrás uno podía utilizar del erario para hacer pues eh, comidas o algo para el enmarco. De ahí se dio un marco normativo donde dijo no se puede. Entonces hay que ser creativos. La idea no es que yo te quiera reconocer y te tengo que dar dinero, te tengo que dar algo, lo que fuera. Se ha tratado en varias de las entidades donde he estado, se han dado, por ejemplo, reconocimientos muy importantes con un cartón con copia de su legajo. Se ha querido implementar aquí en esta entidad, pero bueno, no se ha podido lograr lamentablemente, pero igual se está dando el paso, ya se tiene la normativa, se tiene todo. Entonces, para esto debemos planificarnos. ¿Y qué camino adoptar en el camino que nos toca desarrollar dentro de la administración pública? La administración pública vas a tener muchos caminos y vas a tener, como ya la repito, dos tipos de líder, bueno y malo. ¿A cuál quieres seguir? ¿Cuál quieres que sea tu concepción en adelante de qué quieres desarrollar? Por eso es que dentro de la planificación que nosotros tenemos, debemos de ver cómo está estructurada la organización, cómo es que está estructurado. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un ministerio, cómo está el ministro, los viceministros, los despachos viceministeriales, las gerencias, dentro de la organización, cómo está armada y cómo está construida. Eso es un punto clave de cómo vas a organizar, porque, por ejemplo, no se le puede echar la culpa de un mal clima laboral a la cabeza de una entidad, porque eso está mal. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Sin embargo, podemos ver el clima institucional, que es diferente, que es un enfoque distinto, pero por desconocimiento a veces nosotros decimos el mal clima laboral y le echamos la culpa al titular o al ministro o al alcalde o al gobernador. ¿Por qué? Porque desconocemos, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener dentro del enfoque institucional varias etapas. Analizar la situación. ¿Cómo es que encuentras, si tú vas a entrar a una organización, tienes que ver cómo es que analizas la situación? ¿Qué hay dentro de la organización? Hay personas conflictivas, hay personas buenas, hay falta de documentación actualizada, hay cosas. Entonces tú analizas, luego diagnosticas el problema. ¿Cómo es que diagnosticas? Necesito saber cómo podemos actualizar la normativa. Hay acciones que se han estado desarrollando y quizás no se ha estado dando, ya pues entonces comienzas a dar los pasos. Ahí te va a determinar qué criterios vas a adoptar, haces como una estructura
y la desarrollas y comienzas a implementar paso a paso. Yo he encontrado, por ejemplo, en entidades donde he laborado y laboro, desactualización normativa, desorganización en procedimientos. He encontrado, por ejemplo, desmotivación. Claro, pero todo el tema del factor desmotivación se puede influenciar mucho en el factor económico, que tú no tienes el control, porque el control lo tiene a nivel político, Congreso, MEF, Ejecutivo. Entonces, ¿cómo puedes hacer para el cambio? Sí, pues tienes que hacer muchas acciones, pero lamentablemente si estás batallando con 100 que te dicen no, no, no y 30 que te dicen sí, a veces pues eso es como que ir en contra y navegar en contra de la corriente, pero no, quizás finalmente se puede lograr. Muchos objetivos institucionales se pueden lograr. Yo encontré en una entidad donde laboré, por ejemplo, que había una persona que no se le había reconocido muchas veces por el trabajo y el esfuerzo que desarrollaba. Y yo me acuerdo que siempre pasaba por ahí, era una gerencia, y le decía, no, oye, pero ¿por qué no comentas? Entonces un día hablé con su jefe y le dije, oye, ¿me podrías ceder y prestarme la opción de yo poder trabajar con la persona X y poder ayudarme los días viernes para no quitarte el tiempo con la persona, porque no quería que... Y me dijo, sí, claro, normal, acá no hace nada. Esa fue su respuesta. Y esta persona estaba tan desmotivada que solamente hasta en su rostro se le veía. Entonces, la llevé a trabajar conmigo y tenía súper geniales ideas. Y la parte comunicacional cambió, porque era de un área de comunicaciones. Cambió porque me trajo, por ejemplo, el ver de la integración, me ayudó bastante con el tema de hacer cortos, me ayudó bastante con el tema de ver cómo podríamos desarrollar reuniones por el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Docente, el Día de la entidad misma, por Navidad, qué podríamos hacer. O sea, y cuando el gerente de esa área vio que esta persona sí cumplía y sí podía hacer, me dijo, oye, ¿la has hecho trabajar? Fue lo que me dijo. Le dije, no, he dejado que la persona trabaje. No es la he hecho trabajar, sino la he dejado que trabaje y que muestre lo que podía hacer y que me dé esas ideas claves que quizás yo desconocía por mi profesión. Y es por eso que tú sopesas y defines qué alternativa tomar. Ahora, lo otro es que a veces pues nadie quiere cambiar, ¿no? Nadie, pues, no puedes cambiar el mundo, ¿no? O sea, si pudiéramos decir, como las ODS dicen, ¿no? Tener la paz mundial y tal, va a ser materialmente imposible, no siempre le vas a caer bien a las personas, ¿no? Dentro de lo que es el servidor civil, el servidor, el empleado público, el que trabaja en el aparato estatal, este es un punto clave, es la pieza clave dentro de una organización. Y esta pieza clave, lamentablemente a veces, no puede ser considerada que por ser muy bueno uno de ellos o varios de ellos muy bueno, encargarle todo a esa persona. Esta pieza, este constructo de personal que labora en la entidad, tienen que ser todos y deberse y saberse contagiar con el que hace el trabajo. Porque a veces uno dice, oye, te doy un encargo hace 2, 3 semanas y no lo has hecho. Entonces, al mismo jefe dice, es que no le puedo dar más, es que no está aprendiendo, es que no sabe. Y en cambio le doy a una persona que recién llega, oye, ya la aprendió, la captó, la hizo. Ah, no, es que este. Y ese es el mal enfoque que a veces tenemos de darle más trabajo al quien trabaja y lo desmotivamos. Es decir, sabemos que hace bien su trabajo, sabemos que es correcto, sabemos que es transparente, sabemos que es ético, que es íntegro y lo chancamos. Eso es lo que pasa dentro de la administración pública. Por eso es que a veces tenemos esa mala percepción. Por eso es que debemos orientarnos a ver cómo manejar estos climas, estas personas, este constructo de organización interna para que podamos optimizar el desempeño
y convertirlo en una ventaja. Perfecto. Siempre te quejas de que no puedes hacer esto, siempre me devuelves los documentos, siempre me dices esto. Ah, pero me parece que eres bueno en esto. Entregarle eso, pues. Entregarle todo eso para que ayude, fortalezca, haga. Porque, nuevamente, debemos ver cómo lideramos el recurso humano y lo planificamos, lo organizamos. Pero también a veces hay excesos dentro de una organización. A veces no se puede liderar mucho dentro de una organización teniendo muy compleja la organización, ¿no? O sea, hasta en el propio hogar a veces tenemos complejo, el hijo se pelea con la hija o con el primo, con lo que fuera. A veces esa es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, debemos establecer acciones y pautas muy importantes y nos puedan ayudar también a supervisar la evaluación de desempeño de las personas. La evaluación de desempeño es muy importante dentro de una organización. ¿Para qué? Para alcanzar estas metas organizacionales y de fiel cumplimiento, ¿no? Si no estás cumpliendo dentro de tus plazos, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya te las di, pero no lo puedo hacer y por eso luego te denuncio. Bueno, lamentablemente se tiene que hacer, el líder tiene que hacer cumplir las pautas normativas. No puede por pena decir, no, no lo hago, no, no puedo hacerlo. No esto por querer quedar bien. Ese no es un líder. El líder que simplemente quiere quedar bien con el resto, el líder que simplemente quiere hacer y sopesar las cosas a favor de todos para quedarles bien y mostrar una... Ese no es líder. Es simplemente un gerente que está dentro de una organización y que va a hacer su trabajo para quedar bien y no tener problemas. Aquí hablamos del clima laboral, muy mentado, muy latente en muchas personas. El clima laboral, ya les he dicho, que nos permite a nosotros conocer las percepciones globales por parte de los trabajadores, de quienes están dentro de una organización. Pero el clima laboral está dentro del enfoque de también tu área de trabajo. Por ejemplo, no puedes decir que el jefe, ¿no? Vamos a decir, la cabeza el gerente general. Le echo la culpa al gerente general porque hay un mal clima laboral y se lo pueda estar señalando un gerente de planta. Ok, pero ¿qué has hecho tú para que tu gente se sienta tan mal? O sea, tú no sabes liderar ese equipo, tú no sabes organizar ese equipo, porque se supone que la suma y el constructo de toda la organización a través de todas las gerencias es que suman el clima institucional y la cabeza no es que sea responsable porque no está y le dice al trabajador de la gerencia, estás haciendo bien tu trabajo, porque no podría. Imagínese un ministerio, irse a nivel de todo el ministerio y es el ministro por el mal clima laboral, no le puedes achacar eso. O sea, porque eso es justamente es una conclusión muy anticipada de algo que es incorrecto. El clima se forma a través del constructo de quien lidera el equipo. Si el que lidera el equipo tiene una mala organización al interno, es un mal clima laboral generado por esa persona, que a su vez suma al resto de la organización. Entonces, dentro de la conducción deficiente de un equipo de trabajo, este puede malograr el clima institucional, el clima laboral institucional, porque la cabeza de esa área no sabe liderar a su equipo o no sabe gerenciar a su equipo y hace una mala imagen de la estructura institucional. La idea es que quien la lidere una organización debe necesariamente evaluar todo este aspecto para poder determinar justamente a las cabezas. Por eso es que en muchas de las organizaciones el gerente a cargo son cargos de confianza y pones pues al cargo de confianza que cumpla con el perfil del puesto, pero que sepa y sabes que va a saber, va a aprender, va a ayudar, va a conocer y va a liderar a su equipo. Pero lamentablemente si es que es muy cerrado ese tema, pues no te va a ayudar a mejorar. Definitivamente podrán haber muchas cosas que quieras desarrollar, pero con este tipo de grupos cerrados no se va a poder hacer porque eh, no están viendo más allá del panorama, porque finalmente cuando se trata
de cerrar mucho a que hay algo muy malo dentro de una organización, se está dinamitando la propia organización. El otro día, por ejemplo, hablando con un alto funcionario de otra entidad, me decía, ¿no? Tienen que ver que a veces la intromisión política puede utilizar estos ataques internos para poder hacer cambios muy significativos dentro de una organización, porque lo van a utilizar como fuente de evidencia que algo está haciendo mal dentro de una organización, ¿no? Entonces tú no puedes estar diciendo, es como que, por ejemplo, ¿no? El papá y la mamá. Eh, el hijito, ¿no? Rosita no está haciendo su trabajo, pero este Pepito sí lo está haciendo. Pero cuando tú vas a ver efectivamente, Rosita sí está haciendo su trabajo. Y Pepito no es que haya hecho su trabajo, sino que le ha dicho a Rosita que lo haga. Entonces tú estás viendo solamente la mitad de lo que te toca desarrollar. Entonces por eso es que tienen que manejarse mucho estas acciones y actitudes dentro de una organización. ¿Quién es el responsable? El dueño innato del tema del clima laboral es el de recursos humanos. Y eso lo dice la norma de servir, o sea, no lo digo yo, lo dice la normativa, tiene una guía. Sin embargo, el clima está directamente relacionado con factores como organización, liderazgo y personas que lo integran. Tres componentes importantes y factores importantes que si uno de ellos no funciona, pues no funciona la organización y un buen clima laboral. Es decir, las personas que lo integran también son responsables del clima organizacional. Las cabezas de las unidades y las áreas son responsables del clima organizacional y no le pueden echar la culpa al titular, a la cabeza de una organización, porque si no sé liderar a mi equipo, pues no sé. Y si hago un mal clima laboral interno, pues bueno, ¿no? Y si me quejo de todo, peor todavía. Entonces, los factores importantes es la organización también. Y esto en detrimento de quién va a ir si es que hay todo esto, de la propia organización e indirectamente de la ciudadanía. Una entidad que está yendo al abandono, que está yendo a la crítica y demás, finalmente a quien le va a afectar es a la ciudadanía en general y a la propia organización, a la propia entidad. En realidad es tan sencillo, reorganización de una entidad, pero ¿quiénes se pueden afectar, buenos y malos, dentro de una organización? Muy importante es por eso sopesar y que uno conozca como servidor, y eso agradezco su participación de cada uno de ustedes, más de 2.000 personas dentro de esta conferencia, que tienen que tener una concepción real de la organización en el aparato estatal. Por eso es que los líderes debemos de tener esta prioridad de la escucha, pero podemos escuchar, podemos querer implementar, pero también está la otra contraparte, si el otro quiere escuchar, el que me va a ayudar, el servidor, que es mi fuente de trabajo. Pero para uno siempre hay dos que quieren hacer bien las cosas. Por eso es que las habilidades de comunicación y la toma de decisiones son aspectos muy importantes dentro de lo que se tiene que desarrollar dentro del factor sector público, ¿no? No puedes hacer otra cosa que no te dé la orientación el Estado. Vamos a ver algo cortito, chiquito, que les va a gustar y creo que lo he escogido como por estas épocas. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. Ya, ya, ya. Tendré que darle el beso de la vida. Rico. Rico. Reversa.
¡Ahora! ¡Música! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Vuelvan! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es todo este escándalo rock and rollero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! No, señor. Informe de daños. Solo 2 pasajeros nos hacen falta, Skipper. Esa cifra es aceptable. Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Hey! ¡Pingüiniños! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Lo repararemos. ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva. Estaremos operando, siento que... 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo? Quiero que reconfigures el Ajá, diseño. sí. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. Un segundo. ¿Quién te nombró el rey del avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok, yo seguiré a cargo. Sí, exacto. Tú seguirás a cargo. Y tú y tus amigos hippies no nos atosiguen. Correcto, mundo. Porque así lo decido Te yo. felicito. Sí, ¿y qué crees? Esta discusión no ha terminado. Mamíferos avanzados, quédense aquí. Podríamos necesitar sus cortezas frontales y pulgares opuestos. Phil, te voy a dar unos reglazos en las manos, chimpancé. Entonces, con este video quiero señalarles a ustedes que las acciones dentro de la administración pública, como habrán visto, siempre van a tener líderes innatos, que me refiero innatos en el sentido de que han aprendido o que también tienen esa experiencia, pero que la han ido desarrollando con capacitaciones y demás. Un líder no necesariamente puede manejar un aspecto de un punto, puede hacer que desconozca de muchas materias. Por ejemplo, si eres abogado, puedes desconocer del tema contable, puedes desconocer del tema, eh, no sé, pues se me ocurre comunicacional o de altas especializaciones, de ingeniería y demás. Sin embargo, es muy importante el que yo pueda escuchar siempre y el que yo pueda decir, sí, en efecto, puede hacer que en esto falte este desarrollo y es escuchar al resto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, y me ha pasado en muchas oportunidades, planificación y presupuesto, viene y me dice, no, doctora, este es el camino correcto y por aquí es donde se debe ir. No se debe hacer una actuación así o asá. Y me explican y me fundamentan. Entonces le digo, ok, perfecto, está muy bien. Entonces lo podemos hacer así, porque se supone que para eso existe gente técnica. No tienes que conocerlo todo, no tienes que saber todo. Por eso es que la idea es que tú siempre tienes que liderar con el ejemplo, llegar temprano. Siempre la cabeza de un equipo tiene que ser el primero que llega y el último que se va. No con esto quiero decir que todo el mundo lo haga, ¿no? Pero sí es muy importante dar el ejemplo, ¿no? Si llegas tarde, ¿cómo le puedes reclamar a tu personal puntualidad? Si tú llegas tarde a una reunión, ¿cómo le puedes reclamar al equipo de trabajo que te tome en cuenta para que lleguen temprano el resto? O, por ejemplo, si tú ah, o sea, haces algo que está incorrecto, ¿cómo le puedes pedir al resto que haga lo contrario? Y muy importante es darte el tema al cambio. ¿Cuán importante es el tema del cambio? Como por ejemplo, no solamente ya les había puesto el comparativo de la máquina de escribir con la computadora. Y ahora hemos avanzado mucho más con IA, ¿no? Con inteligencia artificial. Hay muchas herramientas que quizás por nuestra edad a veces no desconocemos, ¿no? No me quiero decir que soy una persona demasiado adulta, pero hay jóvenes bebés que tú ves en la carriola, que ya están con la tablet, con el celular y ya son
nativos digitales. En cambio, a nosotros como que nos cuesta algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido una clase con mis alumnos con un grupo de alumnos el día domingo, y me encantó, me enseñaron herramientas increíbles que yo desconocía. Y eso es lo rico de querer aprender siempre. Eso es lo rico de querer saber siempre. Lo rico es salir de tu zona de confort y que te pueda ayudar a ti en evolucionar. El hecho de escuchar al resto. A veces dicen, no, ay, no, pero te estás cerrando. Sí, puede ser que sí, porque ya te he explicado tantas veces y no me has entendido que ya no puedo decirte que hagas de otra forma porque lo estás haciendo mal. Y luego vas a tener una responsabilidad. Y luego me vas a responsabilizar a mí de la responsabilidad que tú vas a tener. Entonces, ese es un gran problema que tenemos dentro de la administración pública. También el hecho de que convivamos todo el día, pues tengamos un lazo de familiaridad, pero a veces eso también lo distorsionamos porque confundimos mucho la amistad que te puedan brindar con el trabajo que efectivamente tienes que hacer al aparato estatal. Me puede caer re bien muchas personas, pero si han cometido algo que está incorrecto, lo tengo que hacer. No es porque no pueda hacerlo o deje de hacerlo o haga caso omiso, porque eso sería vulnerar alguna norma. Entonces, todo seguirá su camino regular. A veces uno, el día, ¿cuándo fue? El día lunes o martes, creo, tuvo una reunión con unas personas que les estaba explicando un poco de lo que es el procedimiento disciplinario. Y me decía, ¿no? Es la primera vez que tengo un procedimiento disciplinario. Y yo le decía, entonces, no has trabajado en el Estado. Los que tenemos procesos disciplinarios, es que hemos trabajado en el Estado toda la vida. El hecho que tengas una sanción ya es algo muy distinto, ¿no? La idea es demostrar que efectivamente nadie le debe tener miedo a un proceso disciplinario, a un proceso de la Contraloría, porque a veces se cierran en la Contraloría. Hay que demostrar que lo que hiciste estaba bien, que estaba enmarcado en la norma, contestar correctamente, pero no estresarte, porque a veces uno puede estresarse dentro de lo que es la administración pública y dice, ay, no, eso me pasó cuando me llegó mi primer proceso disciplinario. A mí me llegó mi primer proceso disciplinario en el año 2017. No, miento, 19. Mm. Me estresé horriblemente, horriblemente, pero eso me ayudó a conocer y eso me ayudó a poder aprender bastante en que habían errores en ese procedimiento disciplinario. ¿Y qué pasó? Se archivaron. Todo se archivó porque no había una base sólida y que con mis respuestas se clarificó todo. Justamente eso es la idea. Ese es el debido procedimiento. El que le tenga miedo es porque hizo algo. Porque yo no le voy a tener miedo a algo que yo no he hecho. Si yo no lo he hecho, no tengo miedo, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es la actualización normativa. Tengan en cuenta muy claramente los líderes de una organización o las cabezas de una organización la actualización normativa. Chequen mucho ese tema y cómo organizas y repartes el trabajo en cumplimiento del mismo. Fíjate si el trabajador A, que es muy rendidor, júntalo en equipo quizás con el trabajador B, que quizás no avanza mucho y se van a orientar a copiarse el mismo trabajo. Ahora también se puede copiar a lo malo, sí, probablemente. No todo, como esta imagen, es color de rosa y es arcoíris. Ese es mi punto ideal. Hemos ido evolucionando, si ustedes ven en estas gráficas, por muchos factores. La idea es conseguir una paz social, una organización correcta, que todo sea una maravilla o que al menos pasemos un buen nivel de organización en el Estado. Pero ¿para qué es el fruto general de todo esto? La ciudadanía, el Estado, el Perú, nosotros que trabajamos en el Estado, para todos nosotros. Y con un único afán de evolucionar. Tengan en cuenta muy claramente es no involucionar, sino evolucionar.
hacer tu camino a la evolución, el que vayas acorde a las tecnologías actuales, el no quedarte en la carreta, en el tiempo, en el que, pero si antes no se hacía así, ¿por qué ahora se hace así? Porque todo cambia, porque todo cambia en el Estado, todo cambia en una organización. O sea, si antes decía, no, pero ella no sabía, pero ahora ya lo sabe, quizás estudió. Y también quitamos esa tara mental que tenemos, es mujer, es joven. No, conozco jóvenes talentos brillantísimos. Entonces, ¿cómo saber liderar? No puedes sesgar, un líder no puede sesgar porque es hombre, porque es mujer, o porque es joven, o porque es viejo. De todos aprendes, de todos aprendes. Sí es bueno separar un poco la paja del trigo, sí es clarísimo, y ver cómo puedes orientarlos y ayudar. Y si ya no se puede, bueno, vas a tener que trabajar, porque si es el Estado, hay gente que ya es indeterminado, ya no puedes sacarlos, pues ya no puedes hacer absolutamente nada y vas a tener que trabajar con lo que hay, ¿no? Pero sí es orientar bastante al grupo nuevo humano que está llegando para que mejoren esas posturas y todos jalen con un mismo techo, que no sea este extraño que no esté apoyando al equipo, que no sea este que está parado tratando de obstaculizar el trabajo, que no sea este que no quiere engranar las piezas de una organización que se va a desarrollar, que sea este líder que quiere dar la tecnología, que sea este líder que habla con su equipo. Pero puedes hablar y si no te escuchan ya no puedes hacer más. Que sea un líder que vea, mida tiempo, mida oportunidades, vea con la lupa si está bien lo que estás haciendo o está mal. Decisiones de resolver contratos o no. ¿A quién escoges? ¿Al que trabaja, al que te está rindiendo o al que recién ingresado y no le ves un avance significativo? Yo particularmente me iría por quien ha ingresado y no da un avance en meses, ¿no? Entonces, esos caminos tienes que verlo y eso es el que se sienta a ser líder, sí, el que se sienta dentro de una organización a ver ese tema, el manejo de tu despacho, cómo organizas, cómo estás con tus bandejas de trabajo, lo estás haciendo bien o tienes meses sin despachar o estás despachándolo al mes. Eso es incorrecto dentro de una organización y más del Estado. Mide tus tiempos. Si prefieres ir a 50 reuniones antes de enfocarte en la entidad como tal y delegar a otros para que vayan en tu representación, para que escuchen, qué sé yo, porque la idea no es ser el que figure mucho, porque tú no eres la figura política son los titulares del pliego normalmente, ¿no? Las figuras emblemáticas son presidentes, es decir, los que, demás que trabajamos, debemos llevar en constructo toda la organización para mejorar el Estado. Y bueno, por último, para poder absolver las cuantiosas preguntas que acabo de verlas, es que no hay problema que podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolverlos por nosotros mismos. Siempre debemos darnos las manos, siempre debemos darnos la mano. Nunca puedes olvidar de alguien que te ha ayudado y de alguien que ha estado contigo siempre. Tienes que ver cómo lo puedes ayudar a mejorar pese a que no estés liderando una organización, pese a que no estés liderando un equipo, pero si tú ves a un compañero que está mal, eso también es liderazgo entre compañeros. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué podemos hacer? Te enseño, te explico. Por eso es que trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestra a los integrantes del equipo ante sus errores, temores y dificultades. Muchos de ellos puede hacer que estén cometiendo errores. La idea no es favorecerse dentro de una organización. Por ejemplo, si yo llego a las 9 de la mañana, mi horario de ingreso es 8 de la mañana, llego a 9, 9 y media, y porque, bueno, tengo amigos en recursos humanos que me van a modificar mi horario, o porque me van a firmar las papeletas, ya. ¿Cómo ves? ¿Cómo se te ve al resto de tu equipo? Hay favoritismo con esa persona, hace lo que le da la gana, no cumple con su trabajo, está más en reunión y reunión, no trabaja, no hace nada. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ves al resto de la organización donde dicen,
voltean a la cabeza y dicen, no sabe organizar a su equipo. Hacen con ella o con él lo que les da la gana. Entonces, la idea es cortar esos rumores, cortar esos errores que podamos tener dentro de la organización, ver cómo analizamos y canalizamos el trabajo, porque, ojo, y repito nuevamente, la administración pública no es una beneficencia pública, es una estructura organizacional dentro del aparato estatal peruano donde todos debemos de trabajar por un sueldo, pero este sueldo favoreciendo a quién, a los ciudadanos, al Estado peruano como tal, y para fortalecer nuestro país, para que se nos vea mejor a través y a nivel internacional. Y bueno, como siempre les digo, es que un servidor civil ético en nuestro país nos necesita. Necesita ahora muchísimo nuestro talento, lo va a determinar en qué podemos hacer. Nuestro talento no solamente es el desarrollo de que ya conseguí el título, ya estoy en una organización indeterminado, ya solamente eso, sino no, es ir más allá. Es ir y conocer otras cosas, es ver cómo me desarrollo, cómo aprendo un poco más, cómo escucho, cómo analizo, no personalizo las cosas, porque no puedo personalizarlas, no puedo personalizar algo. Mi motivación, la motivación de un trabajador es determinar cuánto estamos dispuestos a hacer. Mi motivación es servir al país. Y si de por medio tengo que separar, ver qué puedo hacer ya, lo vamos a hacer. Y si de por medio está decir, bueno, ya, no puedo hacer porque todo me lo cargan a mí y veo que hay gente que no está haciendo absolutamente nada, se va a la hora que quiere, no le dan trabajo, es más, está ahí en la oficina del jefe sentado todo el día, conversando, jajaja, jijiji, y el resto desmotiva. Entonces, eso se tiene que cambiar. Una actitud debe determinar qué tan bien lo podemos hacer dentro del Estado, qué tan bien podemos desarrollar nuestras funciones en el aparato estatal, qué tan bien podemos hacer las cosas. Por eso es que es tan importante que nosotros que trabajamos en el aparato estatal debemos de cambiar la estructura de pensamiento que podamos tener sobre la base de que debemos servirnos del Estado, sino es servir al Estado. Por eso nos llamamos servidores. Esa es un claro enfoque dentro del aparato estatal. No podemos hacer lo que la ley no permite. No podemos ir más allá de lo que la norma nos establece. No podemos favorecer absolutamente a nadie porque, por ejemplo, ¿no? Eh, escuchaba una vez, ¿no? Ahora que se dan los canales estos de integridad, los canales de la Contraloría, ¿no? No, pero ustedes tienen que analizar si se puede hacer o no, se puede tramitar o no. No, porque los canales están establecidos. Solamente se coteja A, B y C. Si has cumplido con esos requisitos, pasará una evaluación posterior. No puedes hacer que por querer favorecerte con algo, decir, ese canal no se debe cumplir. Debes seguir toda la trazabilidad del camino, del tiempo. Uno, si tiene la razón, va a saber poder defenderse en muchas cosas. Debemos ver y sopesar mucho el cumplimiento de funciones dentro de la administración pública. Debemos sopesar mucho el que la entidad como tal sobresalga sobre cualquier otra entidad, el que se ejecute correctamente el presupuesto, el ver cómo lidero el equipo humano dentro de una organización, pese a tener personas dentro de una organización que no están queriendo apoyar. Por eso es que tu respuesta clara y contundente es cómo estás ejecutando, no solamente a nivel presupuestal, cómo estás cumpliendo tus funciones, cómo estás cumpliendo tus metas, cómo estás haciendo. Hay muchos factores que son objetivos que te van a ayudar a determinar si lo has hecho bien o mal. Por eso, señores, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al pliego de preguntas para que podamos resolver cada una de sus dudas que pudieran tener. Y no me voy sin antes estas dos gráficas que me había olvidado que se las había puesto. Es que el mundo está evolucionando, el mundo está cambiando. Ya no es lo que era en el año de los 90, de los 2000. El mundo ha cambiado completamente. Y siempre le agradezco algo también a la pandemia, porque no todo lo malo está en la pandemia. La pandemia trajo cosas buenas y malas. Y dentro de las cosas buenas trajo el tema de que hemos comenzado a correr en el tema de sistemas, de informática y demás.
¿no? Entonces ya tenemos inteligencia artificial que puede suprimir inclusive muchas de las cosas que estamos haciendo algunos de los que trabajamos en el Estado. Para eso es que tenemos que adaptarnos a y tenemos que ser con una visión clara y objetiva de cumplimiento dentro de la organización con el apoyo del resto de nuestro equipo. Pero no ir como esa carreta donde tiro piedras, donde estoy queriendo parar el carro, donde obstaculizo, donde freno, donde hago eso, sino ir en adelante. Y eso es muy importante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y vamos a empezar con el pliego de preguntas. Doctora Natalie, muchísimas gracias por su brillante ponencia. Realmente en lo personal es satisfactorio comprobar cómo usted ejerce realmente este liderazgo y quién mejor que usted para cerrar este ciclo de conferencias de los miércoles de gestión pública. Los comentarios internos todos son positivos y coincidimos todos en que la forma como usted nos está brindando esta conferencia de una manera realista, pero sobre todo motivadora, evidencian que usted definitivamente domina este tema. Y le queremos pedir, por favor, si de repente podemos continuar trabajando en el año 2025 en lo que fuera posible, porque realmente los pedidos internos apuntan hacia ello. En ese sentido, la primera pregunta que le formulo es la siguiente. Nos consultan lo siguiente. ¿El líder va de la mano con ser un buen orador o no necesariamente tiene que ser así? No necesariamente. Y yo he aprendido a buenos líderes sin necesariamente saber hablar, o sea, tener una buena oratoria y demás, ¿no? O sea, eso se aprende, eso se aprende. Y sí es bueno saber hacerse entender por su equipo. Ese es uno de los puntos muy importantes, ¿no? El hecho de que quizás no pueda tener pues todas las palabras, la estructura de palabras y no tener pues esa facilidad de poder, pero sí tiene que saberse hacer entender con su equipo, saber que motivarlos no necesariamente tiene que ser pues, porque un buen orador puede ser un súper buen orador, pero ser una mala persona. Ya nos ha visto en la historia de nuestro país esas cosas, ¿no? Entonces, sí tiene que enfocarse en que lo que él está pensando que es correcto y que está bien enmarcado dentro de la norma, pueda enfocarlo a sus trabajadores. Por eso es que eso se aprende, se va a aprender. La idea es que lo aprenda, la idea es que pueda desenvolverse y desarrollar. Pero sí he conocido a buenos líderes que con pocas palabras ha sabido desarrollar y motivar mucho y tengo muy buenos amigos en la administración pública que han podido hacer eso. Gracias, doctor. La siguiente consulta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el liderazgo en el sector público peruano y cómo estos podrían ser superados? La intromisión política, el déficit presupuestal dentro de una entidad, el- la no profesionalización de los servidores en el Estado. Hay muchas muy buenas ideas, hay muchas buenas normas que se pueden implementar y que se vienen implementando, pero que sin embargo, sin tener un horizonte claro de que a veces una organización, a veces pueda estar pues con falta de presupuesto y demás, no puede cumplir objetivos institucionales y la baja de sueldos. Entonces pienso que dentro del aparato estatal deberíamos de tener una escala general para todos, de acuerdo a los niveles de profesionalización que tienen los servidores. Porque, por ejemplo, yo conozco a mucha gente y me ha tocado en la Contraloría en la época antes de que suban los sueldos, es que tenía técnicos como profesionales. Entonces desmotiva, ¿no? Y así en diferentes organizaciones del Estado debe haber, ¿no? Y también he conocido la otra contraparte, donde han habido que eran profesionales y que llegaron a ese cargo, pero que no son titulados, ¿no? Entonces, eso también creo que debe haber una estructura muy organizada dentro del aparato estatal, pero para eso falta el liderazgo, tanto del Ejecutivo como el Ejecutivo y el Legislativo, para poder hacer una estructura buena y organizada. El presupuesto, sí, pues es un problema latente en todo, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente consulta que nos formulan es la siguiente. En el contexto de liderazgo y manejo del personal,
¿Usted considera que es permisible que un gestor o una gestora que es cambiada de una entidad a otra se traslade con sus locadores de servicios, sean para asesorías o consultorías, a nuevas entidades públicas? Esto conlleva actividades subordinadas y dependientes que contraviene la normativa. ¿Es posible ello? Hay una norma que establece el tema de la reasignación, pero es en determinado, ya Servir se ha pronunciado. Los invito a visitar los informes técnicos de Servir. Es la reasignación de funciones en otra entidad, ¿no? O sea, es el destaque por reasignación. Y en este caso ya Servir se ha pronunciado en diferentes informes técnicos que los invito a visitar, es en la página de Servir, informes técnicos, donde ha señalado en qué grupos de trabajos, o sea, o de 276, por ejemplo, en este caso es, que pueden hacer este tipo de traslados, ¿no? Entonces, podrían desarrollar, pero también ya en este, hay un informe del 23, si mal no me equivoco, que estuve viendo, donde ya te dice es sobre qué escala, sobre qué funciones, sobre qué desarrollo. Ya Servir se ha pronunciado ante N informes técnicos que se ha desarrollado. Ahora, el detalle también es que todos pasan por un periodo, ¿no? O sea, si tú consideras que esto debe darse por mejora de tu entidad, perfecto, pero siempre y cuando, y siempre lo remarco para que no exista problemas de nulidades, procedimientos disciplinarios y otros, es que deben de cumplir con el aspecto normativo. Si es que eso no se cumple, van a tener problemas y luego hasta procesos judiciales. Gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Considera usted qué tipo de política debería de implementarse para superar los problemas a nivel de la administración pública vinculados con el manejo de personal en el sector público? Mm, En realidad, el, a ver, el perfil dentro de la administración pública tiene que basarse de acuerdo a las necesidades del área. Sin embargo, si nosotros tenemos dentro de un grupo, vamos a llamar del área misional, del área de apoyo, dentro de la organización, un perfil único, pues no podría yo cambiarle, ¿no? Porque esto no se ve bien. Entonces, quizás es homogeneizar todo y ver cómo lo podemos actualizar. La idea es que siempre yo apuesto por la profesionalización. No quiero decir que esté mal el tema técnico, que eso me parece genial. O sea, hay muchas áreas que necesitamos de la parte técnica, pero la idea es que mientras más profesionalización existe, vamos a mejorar la labor dentro del Estado, ¿no? Gracias, doctora. Desde su experiencia, ¿cómo influye el liderazgo en la eficiencia del uso de recursos públicos y en la calidad de los servicios que brindamos a los ciudadanos? Influye bastante y les pongo un ejemplo. Yo entré a una entidad y su ejecución presupuestal era un 63%. El año pasado se terminó, bueno, terminando mi gestión, se terminó con un 96,5 de ejecución presupuestal, con una auditoría revisada y evaluada por la Contraloría, que todo estaba bien, que no había ningún inconveniente, y se lideró pese a que tenía equipos de trabajo o personas o grupos de personas que no estaban apostando por el cambio. Pero la idea es cómo mueves y motivas al resto, ¿no? No es quedarte con la frustración de que no has podido cambiar a uno. La idea es que no puedas cambiar a todos, no vas a poder, o sea, como les repito, ¿no? Les decía, ¿no? No puedes conseguir la paz mundial, no puedes dejar que existan guerras, porque eso es el ideal de nosotros, el decir que exista paz mundial, ¿no? O sea, no, va a haber siempre conflictos internos, siempre, porque es nuestra naturaleza, pero está en ti en ver cómo mejoras para que la entidad no se perjudique con esos problemas internos que pudieran haber. Pero si ya esto sobresale, bueno, pues ya ahí escapa de uno, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente consulta. Desde su experiencia, ¿qué prácticas de liderazgo pueden ayudar a optimizar el desempeño del recurso humano en el sector público? El reconocimiento. Las políticas de integridad
dentro de las políticas integradas en el 2017 y que se dio con la EXCAN y ahora la Secretaría de Integridad, establece una política de reconocimiento. El reconocimiento no necesariamente es dinero. El reconocimiento también es, y es muy importante, el reconocerte tu correcto trabajo. Entonces te doy un cartón, hago una comisión. Acá, por ejemplo, en mi entidad se hizo una comisión, o sea, se hizo una directiva de reconocimientos, se da un certificado y te copia tu legajo. Entonces, cuando exista, por ejemplo, un concurso interno o un concurso público, en el reglamento diga, pues, ¿no? Oye, un puntaje por tus reconocimientos, porque te estoy reconociendo el trabajo eficiente y efectivo. Y ya, no hay esa política, no existe. Entonces, es públicamente, reconozco a fulano de tal. Sabes que has hecho muy bien en tu trabajo. Eso ayuda muchísimo más que el resto de cosas que pudieran decirse que está mal o es incorrecto, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Qué herramientas o metodologías modernas de gestión pueden ser empleadas para promover una cultura de mejora continua en el sector público? Herramientas hay muchas en el Estado, perdón, en el sector, ¿no? O sea, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Y estas metodologías, por ejemplo, actualmente lo que se puede hacer es la evaluación del desempeño, ¿no? La evaluación constante. Pero también podría ser el tema de las capacitaciones, podríamos utilizar también encuestas. Hay muchas empresas que ahora te ayudan a mejorar el aspecto importante, ¿no? Es muy difícil, eso sí, implementarlas dentro del aparato estatal, porque tenemos todo un procedimiento logístico, todo un procedimiento de acciones, pero el líder nato dentro de una organización para ver el tema del clima organizacional y demás es recursos humanos. Entonces, esta gerencia, subgerencia, subdirección, debe de apoyarnos, ¿no? Entonces, hay técnicas como, por ejemplo, trabajos en equipo, integración, el poder evaluaciones, el poder integrar y demás, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente consulta es la siguiente. ¿Los jefes o gerentes necesariamente deben tener conocimiento de gestión pública para ser buenos líderes? Sí, sí. Ahora, ya con la ley de idoneidad, que mucha gente olvida que existe y que se dio, es obligatorio para los cargos de confianza tener un perfil. Entonces, y ahí te piden obligatoriamente gestión pública. Y no es lo mismo trabajar en, o sea, salvo que sean pues por elección popular, ¿no? Que ahí vienen pues a veces por nuestra elección. Pero es necesario conocer la gestión pública, porque no es lo mismo. Yo conocí en una entidad donde laboré que llegó un gerente y dijo, no, pero esto lo puedes sacar así. No, no se puede. No, porque en el banco yo lo hacía así. No, no se puede. No se puede. No se puede. Y por más que yo le decía, no se puede, terco mandó un documento. Luego le devolvieron diciendo no se puede, o sea, se despacharon diciendo un montón de cosas. Entonces, ¿quién queda mal? ¿Quien no acepta la recomendación de su asesor o quien dice sí, efectivamente me equivoqué? No, o sea, queda mal esa cabeza, ¿no? Entonces, se supone que tiene que saber. Y ese es uno de los aspectos muy importantes para que el país pueda avanzar, conocer la gestión pública y conocer y aún trabajando en la gestión pública, conocer de las normas, porque conozco a muchas personas que pese a que trabajan años en el sector público, desconocen del cumplimiento normativo y de la exigencia normativa y tratan de tergiversar las cosas a su favor. Y a veces eso influye bastante en cómo podemos cambiar algunas cosas, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Cómo enfrentar los conflictos generados por objetivos individuales que no se alinean con las metas institucionales en una entidad pública? Lamentablemente es que me ha tocado vivir en carne propia muchas de esas cosas. Es que cuando tú estás en la cabeza de una organización, pues tienes que soportar todo, porque no puedes reaccionar, porque si no te van a decir que estás actuando, utilizando tu poder.
Sin embargo, sí también es bueno conocer el tema de que existe dentro de la normativa y ahora ya en los canales de integridad el tema de las falsas denuncias o el tema del acoso laboral, ¿no? Entonces, hay políticas públicas que ya se pueden ir orientando. ¿Falta perfeccionar mucho en el Estado sobre el mismo? Sí, falta perfeccionar muchísimo, muchísimo. Para eso el líder nato debe ser servir, ¿no? Porque estamos hablando de los servidores del Estado. Pero también es muy importante que debemos cambiar muchos de los cimientos que hay dentro de las organizaciones. Y a veces eso también pues hace que sean renuentes al cambio, ¿no? La idea muchas veces que yo digo, ¿no? No es que yo te quiera sacar, no es que yo te quiera votar, sino que te estoy diciendo cambia, trata de cambiar, pero también los factores muy personales, o como siempre lo digo, le voy a decir ahora respondiendo la pregunta, ¿no? Se creen dueños de su parcela. Y la administración pública no es una parcela de Natalie, no es una parcela de Perico, no es una parcela de Omar. O sea, la administración pública es donde vamos a servir y eso falta mucho interiorizar en los servidores del Estado, ¿no? Gracias, doctora. Desde su perspectiva, ¿considera necesariamente que el líder debe tener formación, edad y experiencia? ¿O el líder necesariamente puede ser también alguien nato? Como les dije, no necesariamente nacen siendo líderes, pero puede ser un joven. Yo conozco a muchos jóvenes, ¿ah? Conozco a muchos jóvenes que son estudiantes míos que ya han egresado, muy buenos líderes, con una sapiencia increíble y que conocen inclusive más que yo, ¿ah? En algunos aspectos, porque, como les repito, ahora la juventud ha crecido de diferente forma. Ahora ya se van a congresos internacionales, se van a competir a nivel internacional, lo que antes no se hacía. Muchos de los que estamos aquí presentes, que somos mayores, pues antes no se hacía. Entonces, eso, por ejemplo, ha cambiado. El líder puede ser cualquiera y como siempre les he dicho, puede ser el señor de mesa de partes o la señora de mesa de partes, el señor que te lleva los papeles. Ese puede ser un buen líder, hacer cambiar las cosas. El liderazgo no necesariamente significa jefe. Líder, sinónimo jefe. Gracias, doctora. Solo un paréntesis antes de entrar a la siguiente pregunta. Las encuestas sí están registrando las respuestas que nosotros estamos ofreciendo a través del link. Probablemente les arroje como que no es posible enviar, pero sí se están registrando para tranquilidad de todos nuestros asistentes, que hasta el momento, doctora, seguimos superando los 1000. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias puede implementar un gestor público para identificar y superar prejuicios o sesgos en el manejo de personal? Una estrategia muy importante es primero conocer qué cosa está haciendo tu personal, ¿no? Pero para eso no lo vas a poner, o sea, si tú eres un ministerio, el ministro no va a poder conocer de todos, ¿no? Entonces, para eso necesita las cabezas de las áreas. Pero si una cabeza está ya, o sea, ya está enfocada en que todo está mal, en que todo va mal, ese grupo va a estar todo mal, porque ese es el grupo de los no. O sea, tú vas a tener dentro de una organización el grupo de los no y el grupo de los sí, el grupo de los no sé, el grupo de los que quiero avanzar. ¿No? Pero entonces, la estrategia muy clara es ver e identificar estos puestos claves que te ayudan a avanzar como institución y apoyarte en ellos para lograr y cumplir los objetivos. Y en el que dicen no y en el que te tiran piedras, es dejarlos no dejarlos de lado, sino ponerlos a un costado y medir qué cosas están haciendo, dándoles herramientas de poder tratar de cambiar, ¿no? Lo otro muy importante para mí es el capacitarlos, pero si con la capacitación y todo no consiguen, pues ahí ya tendríamos que dejar y algo que, como que siempre yo estoy renuente a hacer es ya dar por concluidas sus designaciones, ¿no? No solamente eso, sino porque no está avanzando, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer con cargos de confianza, pero con cargos ya ahí indeterminados no podrías hacerlo, ¿no? En todo caso es darle metas de objetivos
puntuales a cumplir y señalar pues que no puede personalizarse las cosas, sino todo institucionalizarse, ¿no? Gracias, doctora. Y usted me hizo acordar la evaluación de gestión de rendimiento que tenemos en el sector público, ¿no? Estamos involucrados en este proceso. Doctora, la última pregunta y luego de ello agradeceremos que usted se tome el tiempo que considera para dejarnos una reflexión final de este importantísimo tema. La consulta es, ¿cómo innovar para que el liderazgo pueda obtener un buen impacto en las entidades públicas? Innovamos poniéndonos en la actualidad en el tiempo. Olvidémonos de la época que yo ingresé a la entidad. Acordémonos que ahora estamos en el 2024, a puertas del 2025. Y a esta hora, a esta fecha, ha habido un cambio normativo increíble, una evolución tecnológica cambiante, un cambio de comportamientos, nuevo personal. Es enfocarte en el ahora y en el qué puedes hacer mañana, en cómo puedo mejorar la organización, en cómo puedo hacer. No solamente es actitud, aptitud, no solamente es motivación, no solamente es liderazgo. Es el cómo puedo enfocarme en mejorar y que mis hijos o mis familiares puedan tener un estado floreciente, bueno, y que no nos pase de lo que nos está pasando a nuestros vecinos, donde todo se politice, donde todo salga mal y donde todo pueda pasar y tener una crisis económica que podría darse si es que no hacemos tan fuerte y robusto a las entidades del Estado. Gracias, doctora. Antes de darle pase para su reflexión final, queremos invitar a todos nuestros participantes que el día de mañana tenemos una actividad programada a las 11 de la mañana en nuestros jueves de integridad. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su compartir, sus conocimientos son súper valiosos. En lo personal me voy plenamente motivada por este tema que usted nos ha dado, así que le agradecería nos pueda brindar alguna reflexión final, por favor, doctora. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Ministerio de Justicia por haberme invitado y a las autoridades de la Academia de la Magistratura por permitir mi participación con ustedes en colaboración, porque todos los funcionarios del Estado debemos de compartir nuestra sapiencia o nuestros pocos conocimientos que quizás podamos tener al logro de hacer conocer a los demás servidores del Estado algo que hemos aprendido en el camino de nuestra trayectoria profesional. ¿Y con qué reflexión me quedo? En que cambiemos nuestras formas de pensar antiguas, adaptémonos al cambio, mejoremos nuestra función pública y sirvamos. No hay que servirnos del Estado. No creamos que el Estado es una beneficencia pública. Olvidémonos de que yo llegué a este puesto, esta es mi parcela y nada se puede hacer si yo no ordeno. No, olvidémonos de eso, desprendámonos de esas cosas. Y si de por medio está el poder conversar, hablar, conciliar, eso es lo ideal, porque el peor perjudicado de todo esto somos todos nosotros. No solamente es esa entidad, uno u otro, sino somos todos. Debemos hablar, conversar, orientarnos a una buena gestión pública y generar una sinergia en el Estado que ayude y avance y mejoremos todos. Y si tenemos alguna idea importante y clave que va a mejorar al Estado, digámoslo, no nos quedemos callados, a veces las ideas engordan. Esa es una reflexión importante que quisiera darles de mejoremos el Estado. Es lo que podamos hacer, ¿no? Muchas gracias. Doctora, nuevamente reiterarle mi agradecimiento, mi reconocimiento. En verdad es grato escuchar a una líder como usted y en ese sentido desearle que el año 2025 continúe cosechando muchísimos éxitos, a nuestros participantes también por habernos acompañado a lo largo de este año 2024 y esperemos continuar desarrollando más actividades para servicio de todos ustedes. Doctora, muchísimas gracias. Con su permiso, hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta Con luego. permiso. Gracias a todos.